Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es lo que se conoce como la representación de la información. Y en particular, pues vamos a empezar hablando acerca de las computadoras, ¿no? Siendo honesto, pues yo podría empezar directamente hablando de programación, casi de inmediato ya empezar a programar, pero es algo que a mí en particular no me gusta porque siento que se están perdiendo muchas ideas que se pueden dar antes. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes ya han interactuado con una computadora. De hecho, pues ahorita muy seguramente están enfrente de una, ¿no? Lo digo porque quizás algunos que están en su celular. Este, y las computadoras para nosotros son bastante importantes, ¿no? Yo puedo considerarlas como la herramienta más importante para el ser humano, porque ya prácticamente se encuentran en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y bueno, creo que también con esto de la pandemia se dio una idea de la importancia de las computadoras, ¿no? Al menos en estos ámbitos educativos, porque ya es lo que usan, ¿no? Para las clases. Pero, ¿qué es una computadora? Bueno, en esencia, una computadora no es más que una maquinita, una máquina programable, de hecho, que ahorita voy a ver qué es lo que es programable, pero es una maquinita que ejecuta una serie de comandos, aquí le voy a poner comandos, para realizar ciertas tareas. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que darle una entrada, o sea, una serie de datos, una serie de información, para que nos regrese, pues algo que le vamos a llamar salida, ¿no? El output. Si bien ahorita no me voy a centrar en la arquitectura de las computadoras, porque si hay arquitecturas teóricas de las computadoras como la de von Neumann, sí quiero hablar en cómo nos comunicamos con una computadora, es decir, cómo la computadora me entiende que tiene que hacer ciertas tareas, o cómo le puedo decir este, que quiero que me realice un proceso. En principio pareciera muy complejo, y porque bueno, seguramente es algo que tú ya te has cuestionado y te han contestado, las computadoras funcionan con unos y ceros. Y bueno, siendo honesto, al menos cuando me lo dijeron a mí, pues me sonó a chino, ¿no? O sea, como si me estuvieran hablando en chino. O sea, ¿cómo que unos y ceros? ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿de manera literal estás diciendo unos y ceros? Bueno, en esencia, no. Entonces, pero primero tenemos que ir a una pregunta un poco más importante. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Y esto parece un poco trivial porque pues la comunicación es algo que incluso estamos haciendo ahorita. Estoy, es la acción de estar intercambiándote información. En este caso yo les estoy intercambiando una idea a ustedes y eso es la comunicación. Pero para poder comunicarnos pues requerimos de un sistema estándar, un sistema estándar, que en este caso nuestro sistema estándar pues es el lenguaje, ¿no? Es el idioma, en este caso el español, pero existen diferentes idiomas, el español, el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el ruso, etcétera. Esa es la manera en cómo nos comunicamos nosotros. Y si lo piensan en ese aspecto, pues no nos podemos comunicar con una computadora de esa manera. Sería demasiado complejo. Este, por ejemplo, yo no le puedo decir, oye, a la computadora, hazme esto, porque quizás no entienda ni siquiera lo que es decir hacer y lo, además las instrucciones que le doy no me va a entender, porque a pesar de que nosotros estamos en un sistema estándar, o sea, el español, por ejemplo, es un sistema complejo, que nosotros lo entendemos fácilmente porque pues es algo que aprendemos desde niños, pero una computadora no lo va a entender. Tendría que aprender demasiadas cosas para que me entienda. Y no solo eso, tendría que entenderle también a otra persona que quizás habla inglés, que quizás habla francés o italiano.
Entonces, la manera en cómo nos comunicamos no es algo ideal para comunicarnos con una computadora. Por esa razón se tuvieron que buscar otras alternativas para poder comunicarnos con una computadora. Y para eso, pues vamos a hablar de los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración. Bueno, en particular el sistema decimal, ¿no? Eh, el sistema decimal para ustedes ya es algo muy común, porque es lo que utilizamos en la sociedad moderna para poder contar. Es decir, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Es prácticamente un sistema universal que hemos aprendido desde pequeños y pues ya está muy arraigado entre nosotros. Pero en sí este sistema se basa en que tenemos 10 símbolos. Voy a poner aquí símbolos. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Con estos 10 símbolos prácticamente nosotros podemos construir cualquier número. Y estos 10 símbolos son los que tú estás acostumbrado a ver. De manera inmediata tu cerebro ya lo relaciona con alguna cantidad numérica, ¿no? Pero, como les decía, estos solamente son símbolos, ¿sí? Estos símbolos en concreto son los que conocemos como números arábigos eh, o como dígitos, que provienen, la palabra dígito proviene de dedo en romano. Y pues podrán ver aquí, pues que tenemos 10 dígitos, porque son 10 los dedos que tenemos en las manos, ¿no? Eh, para que vean cómo el humano va tomando convenciones dependiendo de lo que ve. Dijeron, vamos a tener 10 símbolos porque tenemos 10 dedos en las manos. Pero imaginemos por un momento, y aquí sí vamos a imaginar, que no tuviéramos 5 dedos en cada mano, que tuviéramos 4. Entonces, en ese caso, solo tendríamos 8 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Y quizás es un poco raro, ¿no? Los símbolos 8 y 9 no existirían, estos no existirían, pero pues como les decía, debemos de recordar que solamente es una combinación, una convención, perdón, un acuerdo al que hemos llegado como sociedad eh, para facilitarnos la vida, ¿no? Al final de cuentas, y vuelvo a lo mismo, es un sistema estándar. Y con estos 10 símbolos podríamos construir cualquier número que se nos ocurriera. Pero vamos a empezar pues a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema decimal, nosotros podemos contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Y el siguiente número es el 10, ¿no? Pero no sé si puedan notar que el 10 al final no es más que una combinación de los símbolos que ya teníamos anteriormente, en particular, pues estos dos símbolos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es que cuando llegamos hasta el 10 decimos, oye, ya no tenemos símbolos. Llegamos al 9, decimos, ya no tenemos símbolos para poder aumentar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a agregar el 0 nuevamente y el siguiente símbolo, o sea, el 1, lo vamos a agregar en otra columna, ¿no? Y bueno, pues ahora seguimos teniendo símbolos para aumentar en la primera columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vez llegamos hasta el 9. Y nuevamente, ya no tenemos símbolos para aumentar en la primera columna. ¿Qué hacemos? Bueno, otra vez iniciamos en 0 y aumentamos la segunda columna.
lo aumentamos al siguiente símbolo, que es el 2, ¿no? Para ustedes esto puede ser un poco, pues, intuitivo, ¿no? Porque pues son los números que ustedes siempre han manejado. Pero, ¿qué tal si retomamos ese ejemplo que les decía de que solo tuviéramos 4 dedos en cada mano, lo que conocemos como el sistema octal? Pues solamente tenemos 8 símbolos. Los voy a escribir nuevamente aquí: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y vamos a ir construyendo otra vez los números. Empezamos con estos y el siguiente número, como ya no tenemos símbolos para ahora representar lo que conocemos nosotros como el 8, nosotros tendríamos que escribir otra vez un 0 y aumentar en la siguiente casilla el siguiente símbolo, ¿no? Y lo que conocemos como 9, aumentamos la primera columna, ¿no? Lo que conocemos como 10, seguimos aumentando la primera columna, ¿no? Y podemos seguirlo aumentando. Podemos seguirlo aumentando hasta, por ejemplo, lo que conocemos como el 13, y vamos a tener el 15, el 14, vamos a tener el 16, y el 15, lo que conocemos como 15, sería, pues, el símbolo de 17, ¿no? Lo que nosotros conocemos como 17. A partir de aquí ya no puedo aumentar la primera columna, no la puedo aumentar porque ya no tengo símbolos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra vez, pongo 0 en la primera columna y aumento la segunda columna. Utilizo el siguiente símbolo, que es 2. Y este número sería el 16. 16. Creo que sí lo escribí bien. 16. Uy. 16. Ok. Y quizás esto es bastante raro, ¿no? O sea, me estás diciendo que el número que nosotros conocemos como 16 en un sistema octal se representa con lo que nosotros conocemos como 20. Sí, porque al final de cuentas, como les decía, son convenciones que se toman, ¿no? Al final los sistemas dependen del número de símbolos que tengamos, o de la cantidad de símbolos, mejor dicho, que tengamos. Y yo sé que esto no es nada intuitivo y quizás pareciera que te estoy hablando en chino porque no, porque sí es un poco extraño, es un poco difícil de entender porque estás muy arraigado al sistema decimal, pero simplemente quiero ir planteando la idea, ¿no? Y además, como les digo, es solamente una convención. Podríamos tener 73 símbolos y seguir repitiendo el proceso que le acabo de decir, ¿no? Pero bueno, 73 símbolos serían demasiados, ¿no? Pero solamente es un ejemplo. Y ahora sí vamos a lo interesante, el sistema binario. Eh, el sistema binario, pues habla de que solamente existen dos símbolos, y esos dos símbolos es el 0 y el 1. Y prácticamente es el sistema ideal que podemos utilizar para comunicarnos en una computadora. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es en el que requerimos menos símbolos para poder comunicarnos. Además de que se ajusta muy bien en la electrónica. Como bien saben, las computadoras, la manera en que funcionan las computadoras es mediante electricidad, ¿no? O sea, corriente eléctrica. Entonces, el sistema binario se ajusta muy bien también a la electrónica, a la electricidad, porque 0 lo podemos representar como que no hay corriente en un cable, y 1 como que sí hay corriente. Porque como les digo, al final de cuentas, una computadora no es más que un circuito eléctrico, ¿no? O sea, hay puros cables dentro de una computadora, no hay nada más, no hay una personita haciendo todos los comandos, no, hay puros cables. Y como tal, los cables pues solamente pueden pasar corriente o no pasarla. Entonces el sistema binario se ajusta demasiado, o sea, se ajusta de manera perfecta a la comunicación con las computadoras, ¿no? Porque como les digo, el 0 significa no hay corriente y el 1 significa que sí hay corriente. Y bueno, vamos a hacer cómo podemos representar los números con el sistema binario. Pues el 0 y el 1, sencillo, ya lo hicimos. Pero como para representar el 2,
como no tengo símbolos, para seguir aumentando, pues agrego un 0 en la primera columna y luego un 1. Y luego el 3. Aumento la primera columna y en la segunda columna pues sigue estando el 1. Otra vez, ya no tengo símbolos para aumentar. Estas dos columnas las dejo en 0 y aumento la tercera columna en 1. Y ahora el 5, lo que conocemos como nosotros el 5, aumento la primera columna, las demás las dejo igual, ¿no? El 6, no puedo aumentar la primera columna. ¿Por qué? Porque ya no tengo símbolos. Entonces nuevamente pongo el 0, pero sí puedo aumentar la segunda. El 7, ahora pues puedo aumentar la primera columna, ¿no? Porque pues sigo teniendo el símbolo 1. Y el 8, que es el último, ya no puedo aumentar en la primera, pero tampoco puedo aumentar en la segunda, y tampoco en la tercera, porque ya no tengo símbolos. Entonces lo que voy a hacer es dejar esas tres en 0, inicializarlas en 0, voy a decirlo así, y agregar una nueva columna. Y esto es un poco raro, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como el 1000, en sistema binario es el 8, ¿no? Pero como les decía, este sistema se adecua muy bien a la electrónica, entonces por eso es el sistema que se tomó para poder comunicarnos con una computadora. Y, ok. Entonces, como les decía, cuando tenemos 0, significa que sí hay corriente dentro de dentro de un cable, ¿no? Digo, 1, 0 no hay, perdón. Y 1 sí hay. ¿Sí? Perdón, ahí me confundí un poco. Pero pues si solamente tuviéramos un cable, supongamos que hay un cable solamente puede tener 0 y 1. Pero el 0 y 1 solo podrían representarme lo que nosotros conocemos como 0 y 1. Entonces necesitaríamos más cables para representar un número más grande. Por ejemplo, para representar el 8, necesitaríamos pues 4 cables, ¿no? Y en este caso, en el primer cable no hay corriente, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, y en el primero sí hay corriente, ¿no? Digo, en el último sí hay corriente. Y esto para la computadora sería el número 8. Y así podemos seguir construyendo prácticamente todos los números, o sea, con cablecitos, vamos a pensarlo así, que tiene la computadora, porque al final pues son circuitos eléctricos. Y pues como les digo, ¿no? Podemos representar prácticamente con cualquier número con eso. Pero lo interesante viene cuando queremos comunicarnos con palabras, o sea, es decir, escribir letras o símbolos más extraños como los de admiración, los de interrogación, etcétera, etcétera. Los dos puntos, la coma y así. Ahí viene lo interesante. ¿Cómo podemos representar esos símbolos con unos y ceros? Bueno, nuevamente vamos a repetir algo que ya había dicho. Tenemos que tomar una convención. ¿Y por qué una convención? Pues para que sea igual para todos, es decir, para que sea igual para mí, como para alguien que está en Rusia, para alguien que está en Estados Unidos, para alguien que está en Brasil, etcétera, etcétera. Y a estas convenciones se les llama codificación. Codificación. Es decir, a una serie de unos y ceros les vamos a asignar ciertas letras. Por ejemplo, la codificación AXI es es una codificación de 7 bits, o sea que hay 7 casillas. 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 casillas y con esas 7 casillas tenemos que hacer combinaciones de unos y ceros para representar letras. Por ejemplo, el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 es la letra A mayúscula, ¿sí?
el 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, no, perdón. 1, 0 es la letra B. Y son convenciones que hemos tomado, son estándares. Y así podemos continuar para las siguientes letras que conocemos del abecedario. Pero, lamentablemente, esta codificación o este sistema estándar se queda muy corto porque no podemos representar todos los símbolos. Y es que deben de tomar en cuenta que generalmente lo que nosotros queremos los humanos es hacer algo universal. Y, por ejemplo, tú no podrías, solamente con 7 casillitas, ir representando todos los símbolos del mundo. Pues no, es algo prácticamente, no se podría, no se puede, así de simple, porque son demasiados los símbolos. Pero bueno, algo que se me pasaba a decir es que estos unos y ceros se le conocen como bits. Esto es lo que conocemos como bits, es decir, un cablecito como este, representa lo que es un bit, ya sea 0 o 1. Y otra cosa es que si tuviéramos 8 bits, o sea, 8 cablecitos, 8 bits, es lo que conocemos como un byte, ¿no? Simplemente son definiciones que se han tomado. Y lo del byte viene porque, como les digo, esta codificación AXI se queda corta y lo que hicieron fue ampliarla y decir, bueno, vamos a tomar 8 bits y para poder tomar más símbolos. Pero aún así esa codificación también se quedó corta. Entonces tomaron una más universal y que es la que utilizamos ahorita, es prácticamente la que utilizan todos. Es lo que conocemos como la codificación Unicode. Esta codificación prácticamente abarca todos los símbolos existentes. Todos, de todos los idiomas que se puedan imaginar, abarca esta codificación, que son alrededor de 50,000, si no mal recuerdo, símbolos. Imagínense representar 50,000 símbolos, o sea, sí es mucho, ¿no? Y para representar esos 50,000 símbolos, si mal no estoy, creo que utilizaban entre 1 a 4 bytes. Es decir, utilizaban entre 8 casillitas a 32 casillitas para poder representar, ¿no? Para representar todos esos símbolos. Y como les digo, este es prácticamente el sistema estándar, ¿no? El que se utiliza ahorita. Con él podemos representar los alfabetos europeos, también los chinos, los japoneses, los coreanos, otras formas de escritura, ¿no? Que pueden ser un poquito más complejas o que pueden contener más símbolos. Pero bueno, como podrán notarlo, comunicarnos con una computadora de esta manera, a pesar de que es sencillo para la computadora, para nosotros no. Imagínate estarle escribiendo unos y ceros a la computadora para poder pedirle una tarea. Pues ahí se vuelve, pues al menos yo considero que se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces ahí es donde viene a otra cosa que se conoce, que es lo que conocemos como los lenguajes de programación. Ok.